Hola, mi nombre es Hans Weider y antes de empezar quisiera explicarte en qué consiste el conflicto ético y ciudadano que se da en el tema que hemos elegido mi grupo y yo, la ley ONP. Esta ley, promulgada por una iniciativa populista e inconstitucional, busca la obtención de votos en estas próximas elecciones a causa de la aprobación popular. A los hermanos de la ONP que siguen pidiendo su devolución de sus aportes, que durante muchos años han trabajado y su esfuerzo lo han entregado al Estado, y la ministra de Economía, muy suelta de dientes, le dice, ese dinero no existe. Pero ¿qué pasa cuando sale una ley cuyo único objetivo es boicotear el Sistema Nacional de Pensiones, haciendo que el Estado, cogiendo dinero del sector público, tenga que subsidiar a los aportantes y a los pensionistas, haciendo que el dinero destinado a la salud o a la educación tenga que disminuirse? Mate de risa, ¿sí o no? El conflicto ético y ciudadano aquí se da por parte de los nuevos aportantes, quienes apoyan este tipo de iniciativas populistas para verse medianamente beneficiados, cuando en realidad a la larga no lo son, renunciando a este sentido de universalidad que Sabater propone en las lecturas y que, según él, todo ciudadano consciente debería tener. Por otro lado, estoy seguro que si le preguntáramos a Ela Cortina sobre la actitud de estos nuevos aportantes con respecto a la aprobación de esta ley, pues nos diría que existe una total falta de mínimos morales y de máximos morales que suponen el pluralismo que nuestra sociedad tanto necesita, pues evidencia anteponer los deseos y los intereses personales por encima del resto. Lo que diría mi amigo Melcochita sería: ¡imbécil! Pero la verdad es que soy bastante optimista con respecto a este punto y creo que el problema es que existe mucha desinformación sobre cómo funciona realmente el Sistema Nacional de Pensiones y que las personas quienes apoyan este tipo de prácticas no son conscientes de lo que hacen. Finalmente, estoy seguro de que mis compañeros tienen mucho que decir al respecto. Yo me despido. Adiós. Buenos días, mi nombre es Pedro Jesús Ancacay y hoy les voy a hablar sobre el caso de la ley ONP de la propuesta populista del Partido Podemos Perú para la obtención de la aprobación del retiro del 100% de la ONP por el congresista Pepe Luna. La propuesta estipula que los ex aportantes a la ONP puedan acceder al retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación. Bueno, ahora le voy a explicar por qué a veces confundimos lo que es un fondo de pensiones con una cuenta de ahorros, porque un fondo de pensiones cumple otra finalidad, en el que cuando una persona cumple a 60 o 65 años y ya no tenga posibilidades de tener trabajo constante, pueda vivir de sus fondos, de sus pensiones, más allá que sea un fondo digno de que alcance o no alcance, pero finalmente esa plata es para vivir en la vejez. Entonces, si Podemos Perú propone retiren ese dinero, esos 4.600.000 de jubilados en su momento, ¿de qué van a vivir cuando retiren su fondo y tengan más de 70 años? ¿Después de qué viven? Porque se pretende sacar plata de la que no existe, porque la plata que entra y se le paga a los jubilados. En conclusión, estoy en contra del proyecto de ley que permite el retiro del 100% de los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional ONP. En esta situación lo relacioné con el libro titulado Diccionario del Ciudadano sin miedo al saber, de Fernando Sabater, donde nos dice que el ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad. Yo no me meto en política porque si esto fuese realmente posible, ya que no se puede vivir desentendido de actividades políticas existentes en la sociedad, y esta coyuntura es un gran ejemplo de ello, donde se puede apreciar que las autoridades prácticamente se limpian las manos frente a las acciones que realizan, poniendo como excusa que ellos solo defienden los intereses del pueblo. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Anabel Marquina Araujo y en esta oportunidad mi grupo y yo decidimos trabajar el tema de las devoluciones de la ONP promovido por las bancadas populistas. Bueno, los involucrados en este tema son las bancadas populistas, principalmente Podemos Perú, los aportantes, los pensionistas y el Ministerio de Economía y Finanzas. El tema reside en que el pasado 2 de noviembre se aprobó el retiro o la devolución de 4 UITs para los pensionistas. Sin embargo, los involucrados no pensaron en las consecuencias que esto traería, como la reducción del tesoro público afectando los programas sociales. Solo pensaron en el beneficio y en la aceptación popular que esto les traería.
Muy aparte de que esta ley es inconstitucional, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución Política del Perú, donde dice que los recursos del Estado son intangibles. Según Adela Cortina, el pluralismo exige un mínimo de conciencia moral por parte de los involucrados y un máximo moral que debe determinar nuestras limitaciones. De acuerdo a este razonamiento o planteamiento, se puede deducir que la ley ONP y las bancadas populistas no están cumpliendo con el máximo moral de toda la población y que las personas que apoyan esta ley no tienen mínimo de conciencia moral, ya que solo buscan su propio beneficio. Por otro lado, Fernando Savater nos diría de que esto refleja un razonamiento moral egoísta y de que es un falso ejercicio de ciudadanía. Es decir, solo se está buscando un aprovechamiento inmediato por parte de la población y no piensan en las consecuencias que esto les traería, como la reducción del presupuesto público, afectando a las futuras devoluciones y al derecho a una vida digna de las personas. También estarían renunciando a su universalidad. Esta universalidad implica sentirse parte de un grupo con los mismos derechos y deberes. Gracias. Muy buenos días. La exposición de hoy va a abordar del importante tema de la Ley ONP 2020. Voy a comenzar mencionando a los implicados en este tema, que son la ONP, las bancadas populistas, el Estado, los aportantes y los pensionistas. La aprobación de esta ley se dio el pasado 2 de noviembre, que consistía en la devolución de hasta 4 UITs de los aportantes. Pero el problema reside en que las personas designadas a aprobar esta ley no tienen en consideración a las partes involucradas que pueden salir perjudicadas. Además de que esta ley fue observada como inconstitucional por el Poder Ejecutivo. Y como también quiero resaltar que esta aprobación fue promovida por el partido Podemos Perú con la intención de obtener beneficio propio y la aceptación popular. En ese sentido, analizando el tema desde la perspectiva de Adela Cortina, la cual lo menciona que como condición de posibilidad la sociedad requiere la potenciación de una ética compartida, porque de lo contrario los ciudadanos de un mismo mundo convivirán en medio de un desacuerdo moral. Teniendo en cuenta ello, podríamos decir que el Congreso, partidos populistas y el Poder Ejecutivo tienen contradicciones. Esto reside en que el Poder Ejecutivo en marco legal menciona que dicha aprobación es inconstitucional. Por otro lado, las bancadas populistas, sin tomar en cuenta de ello, lo realizan con un beneficio propio. Por otro lado, Fernando Savater nos menciona que ser ciudadano es lo que tenemos en común, mas no lo que nos distingue de ellos. Por ende, la riqueza de los humanos es nuestra semejanza, la cual nos permite comprender nuestras necesidades, colaborar con los otros, crear instituciones que vayan más allá de la individualidad y legitimidad de cada uno. En ese sentido, las bancadas populistas no tomaron en cuenta esta definición, ya que buscaron el beneficio de una parte de la población sin tomar en cuenta las consecuencias en la economía nacional, reduciendo el tesoro público y en el pago de los futuros pensionistas. Para finalizar, les invito a indagar e investigar respecto al tema y muchas gracias por su atención prestada. Hola, mi nombre es Sergio Becker. Voy a estar explicando un poco más sobre el conflicto ético que tiene que ver acá en la ley ONP, ¿no? Hace un par de semanas, el expresidente Merino y el ex primer ministro Antero Flores, ¿no?, propusieron que se haga efectivo el retiro de 4 UITs del sistema pensionista nacional. Esto demostraría que sería una propaganda populista, no propaganda, una propuesta populista para disminuir la importancia que tendría sobre los abusos de poder, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, un titular, ¿no?, que podría dar muestra de lo que sería el abuso de poder, ¿no?, a través de los policías en las marchas, ¿no? Y acá en los costados podemos ver periódicos utilizados como puentes para eh, restarle importancia a la marcha y a la situación actual del país, ¿no?, del problema político, de la crisis política, ¿no? Según Sabater, define ciudadano democrático a una persona que es capaz de vivir entre respeto e igualdad, ¿no?, en una vida digna, en cierta manera, ¿no? Esto no se llega a dar debido a que varias encuestadoras dan el 70% de desaprobación o más a la bancada de Merino y al mismo Merino, ¿no? Por lo que se podría decir que esto va contra los deseos de la población, ¿no? Esto no son los deseos de la población, por lo que podría ser anticonstitucional en cierta manera, ¿no? Pero refiriéndonos un poco más a la ley ONP, esta ley ha sido utilizada en este momento, ¿no?,
como cortina de humo para disipar un poco más lo que sería el abuso de poder que ocurre en el país actualmente. ¿No? Gracias.